Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal. Seguimos con el tema 4, espacios vectoriales, y el día de hoy, vamos a trabajar con las bases, en este caso ortonormales, y nos está dando este ejemplo, dada B, y nos da en este caso los vectores de B, una base ortonormal de R de 2 por 2, es decir, un espacio vectorial de matriz de 2 por 2, obtenga el vector de coordenadas de A y nos da en este caso la matriz del vector A en la base B. Aquí yo ya no tengo que corroborar si es ortogonal y si tiene dimensión 1 cada uno de los vectores, porque si ustedes observan ya nos está diciendo que es una base ortonormal, es decir, yo ya no tengo que hacerle nada a estos vectores. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Únicamente tengo que obtener el vector de coordenadas de A en la base B. Es decir, tengo que hacer el último paso que hice del video anterior, solo que el video anterior era un espacio vectorial en R3 y este es un espacio vectorial de 2 por 2, pero es exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer este vector A 1, 1, 1, 1, y en lugar de hacer el producto punto, voy a hacer producto dos puntos con cada una de las matrices que tengo aquí. Entonces la primera dice 1 raíz de 2, 0, 0, 1 sobre raíz de 2. Es el producto de dos puntos. Y bueno, pues para ello dice que es igual a 1 por 1 raíz de 2, es 1 sobre raíz de 2, más 1 por 0, nos da 0, más 1 por 0, 0, más 1 por 1 sobre raíz de 2, nos queda 1 entre 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Solo que aquí este es negativo. Perdón, se me pasó. Al ser negativo, bueno, pues aquí no está, obviamente, negativo. ¿Ok? Y aquí observamos 1 sobre raíz de 2, más 0, menos 1 sobre raíz de 2, este positivo y este negativo, pues nos da igual 0. ¿Sí? Ahora, el siguiente, tenemos 1, 1, 1, 1, que es el vector A, producto dos puntos con el siguiente vector de la base, que dice 0, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0. Esto es igual, 1 por 0 nos da 0, más 1 por 1 sobre raíz de 2, nos queda 1 sobre raíz de 2, más 1 por 1 sobre raíz de 2, nuevamente es 1 sobre raíz de 2, y 1 por 0, que es 0. Esto nos da igual 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2, quedaría 2 sobre raíz de 2. ¿Sí? Si operamos, les voy a enseñar cómo operar esto. Es importante porque a veces no saben simplificar. Miren, esto, 2 sobre raíz de 2, lo podemos simplificar de esta forma. Este 2 es exponente a la 1/2, ¿sí? Porque las raíces cuadradas son exponentes fraccionarios. Entonces, si tengo 2 a la 1/2, puedo yo convertir este 2 por 2 a la menos 1/2 y este 2 a la 1. ¿Sí? Ahora, en álgebra, recuerden que tienen por ahí una propiedad que nos dice que cuando multiplicamos, por ejemplo, x a la m por x a la n es igual a x
a la m más n. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la menos 1 medio. Ambas son la misma base, que es 2. Lo único que tengo que hacer es sumar sus exponentes. 2 a la 1 menos 1 medio. ¿Y cuánto nos queda 2 a la 1 menos 1 medio? Nos queda 2 a la 1 medio. Y volvemos aquí a hacer nada más raíz cuadrada de 2. Entonces el resultado de esto es simple y llanamente raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Y así es como debemos de operarlo. Ahora, la siguiente operación tendría que estar el vector, en este caso, A, nuevamente que es 1, 1, 1, 1, producto de 2 puntos con el siguiente vector de la base, que dice 1 sobre raíz de 2, 0, 0, menos, perdón, es positivo, sería nada más 1 sobre raíz de 2, y este es igual. 1 por 1 sobre raíz de 2, nos queda 1 sobre raíz de 2, más 1 por 0, que es 0, más 1 por 0, otra vez 0, más 1 por 1 sobre raíz de 2, nos queda 1 sobre raíz de 2. Este es igual. Aquí otra vez nos da 2 sobre raíz de 2. Y bueno, pues esto ya hicimos la operación y nos da raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Y la última operación sería nuevamente el vector A, que es 1, 1, 1 y 1, producto de 2 puntos con el último vector de la base, que dice que es 0 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2, 1 sobre raíz cuadrada de 2 y 0. Y esto es igual. 1 por 0 nos da 0. 1 por menos 1 sobre raíz de 2 nos queda menos 1 sobre raíz cuadrada de 2, más 1 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 2, más 1 por 0 es 0. Y aquí tenemos negativa 1 sobre raíz cuadrada de 2 más 1 sobre raíz cuadrada de 2, pues se eliminan, se anulan, nos queda igual a 0. ¿Ok? Y bueno, pues ya tenemos nuestra vector de coordenadas, ¿sí? Y nuestro vector de coordenadas, lo voy a poner aquí, vector A en la base, sería igual a 0, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, 0. ¿Sí? Esa sería nuestro vector de coordenadas. Voy a poner aquí también este que es A en la base. Es toda estas operaciones. ¿Sí? Y nuevamente, bueno, nuestra matriz de coordenadas pues está dado por cada uno de los valores que nos dieron aquí, ¿sí? De los productos 2 puntos de esas matrices. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado claro. Y pues eso es todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.